Bienvenida, doctora Adriana González. Ella es especialista en ginecología y obstetricia y es quien nos va a ayudar a resolver todas estas dudas que muchas mujeres me han manifestado y con respuestas puntuales, con respuestas técnicas. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias para saludarte y a todos los que nos están escuchando. También pues quiero desde un principio aclarar que no tengo conflicto de intereses. Todo lo que yo voy a comentar acá son los conceptos de mi especialidad, propios de mi conocimiento y de todo lo que he revisado al respecto, pero no, aunque soy docente universitaria, no estoy en representación de ninguna de las universidades, ni nada de lo que yo vaya a decir acá atañe a nadie excepto a mis conceptos. No son mis opiniones porque no me gusta transmitir una opinión basada en nada que no sea la evidencia científica, de tal manera que por eso lo llamo que son mis conceptos para todos ustedes. ¿Qué tanta diferencia hay en un aborto del primer mes a uno de un cuarto mes? Bueno, entonces partamos de que una mujer no se percata de su embarazo sino pasadas las 4 o 5 semanas, porque pues es en ese momento que ella, al tener la ausencia menstrual, sospecha que está embarazada, excepto mujeres que están en técnicas de fertilización in vitro, que pues sí, obviamente están haciendo las técnicas de seguimiento de ovulación, del manejo de medicamentos. Entonces esos embarazos sí se diagnostican mucho más temprano. Pero asumiendo que una mujer sospecha su embarazo entre semana 4 y 5, se hace la prueba, eh, toma la decisión, pues las mujeres generalmente están solicitando su interrupción entre la semana 6, semana 9, que es lo ideal. Entre más temprano se haga el procedimiento, definitivamente va a ser mucho más fácil para ella dentro de su carga emocional, para el equipo médico dentro de las técnicas que se utilizan para la evacuación o para la finalización. Entonces, sí, desde ese punto de vista técnico y también para la mujer, eh, sí, definitivamente una interrupción a más temprana, más fácil. Incluso desde el punto de vista técnico, los médicos generales están capacitados porque son ellos los que trabajan en un primer nivel, y es precisamente en los primeros niveles, en los puestos de salud, en los pueblos, sobre todo en los pueblos, más aún si son pueblos alejados de la ciudad, es allá en donde la capacidad técnica tiene que estar muy bien instalada, y para eso los médicos generales estarían en la capacidad de hacer estas interrupciones hasta la semana 10-12, porque la técnica que se utiliza pues es básicamente con medicamentos oral, y si se tuvieran los instrumentos, que es también un equipo manual que se llama el aspirador manual endouterino, pues también hasta semana 10-12 ellos lo pueden manejar. Claro, es muy importante lo que usted dice, es de verdad que le abre a uno los ojos y es muy bueno saber que deben ser los médicos generales, no lo sabía yo, dentro de mi ignorancia, quienes deben estar capacitados, y eso facilitaría para lugares difíciles de acceder en este país, sobre todo que tenemos complicaciones. O sea que y sí, también yo había leído algo adicional, ahorita te lo muestro, y es que las interrupciones del embarazo se suelen dar entre el mes y los 2 meses y medio, que es lo que su merced acaba de decir. Lo normal es que el médico general esté entonces preparado para esto, que es lo que usted me comenta. Bueno, adicional a esto, la otra pregunta quizá más frecuente entre ellas era como, ¿qué cambios físicos van a sufrir? Respecto a eso, me hablaban la gran mayoría, pero pues quiero tocar primero uno de los cambios hormonales, porque muchos me preguntaban acerca del periodo menstrual, porque como se hace por vía hormonal, como usted lo acaba de indicar, algo tiene que alterar o no se altera nada después del procedimiento. Bueno, los medicamentos que se usan no son hormonas, ¿no? Los medicamentos que se usan son unos medicamentos, un medicamento que es un antihormona, que es un antiprogestágeno, que se llama el mifepristón. Sin embargo, este es un medicamento que desafortunadamente en Colombia no lo tenemos disponible en todas partes.
Esa es una de las, digamos, de los grises, de las baches que tenemos a nivel de país, y es que el medicamento sí entró aprobado por el INVIMA en el 2017, 2016, pero entró aprobado para Profamilia. Y Profamilia lo maneja únicamente para sus pacientes, para las pacientes que tienen capitado o que están en EPS o IPS contratadas por ellos, de tal manera que aquí ya viene una primera discriminación muy fuerte. Ese medicamento ayuda a que el segundo medicamento, que es el misoprostol, actúe de una forma más eficiente. Y el misoprostol como tal, como decía, no es un medicamento hormonal, es un medicamento que lo que hace es un ablandamiento del cérvix, del cuello, y que produce unas contracciones uterinas, que es lo que va a hacer que se expulse el contenido uterino. Esa es la misma técnica que se utiliza cuando un embarazo ha fallado, es decir, si una madre tiene el hallazgo en su primera ecografía de un embarazo anembrionado, o sea, no se conformó el embrión dentro del saco, o de un embrión que sí está presente pero que no tiene latido cardíaco, eso se llama un aborto retenido. La misma técnica se utiliza, o sea que no hay ninguna diferencia, y así es como se induce pues esa expulsión. Claro, la otra que me decían era, a la hora de realizar este procedimiento, ¿a ellas se les aplica algún tipo de anestesia o algo así? Me imagino cuando me lo preguntaban era en la extracción. Sí, está incluso para el manejo de medicamentos, es muy indicado, muy apropiado. A las mujeres siempre se les hace una consulta que es integral, en donde primero, en un primer contacto, en una asesoría bien hecha por parte del personal de salud, la idea es que la paciente tenga una conversación donde primero que todo, pues ella manifiesta su decisión y su intención. El médico, sin ninguna intención de adoctrinarla ni de que ella cambie de opinión, porque es la decisión de la mujer. De todas formas, el médico le informa que hay otras opciones como que ella tenga el acompañamiento psicológico adecuado, en continuar un embarazo si ella de pronto quisiera darlo a un familiar. El acompañamiento por parte de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar si ella quisiera dar ese bebé en adopción. Y esas pues digamos que eh, digamos información que probablemente ella no tenga. Eh, bueno, una vez ya ha confirmado y ha tomado la decisión, ya habiendo sido adecuadamente asesorada, ha tomado la decisión, entonces se le habla del procedimiento y se le explica para que ella llene un consentimiento informado, donde ella entiende que es un procedimiento que tiene unos riesgos mínimos, pero que existen, que se le va a manejar un medicamento analgésico, una formulación de unas tabletas, y todo esto se puede hacer presencial en tempranas semanas, pero también se puede hacer telemedicina. De hecho, por ejemplo, en países industrializados, en aras de que esto sea muy ágil, muy rápido, que la mujer tenga esa confianza de consultar rápidamente una vez tomada su decisión y que no se le pongan trabas ni barreras, pues las mujeres se atienden por teleconsulta, y eso antes de pandemia. Incluso Canadá, por ejemplo, es uno de los países que más ha trabajado en estos aspectos, y le envían el medicamento con todas las instrucciones. Después de una teleconsulta le envían el medicamento a la casa porque ella misma lo puede autoadministrar. Se le dan todas las indicaciones del horario, de los síntomas que ella va a notar cuando ya se esté sucediendo la expulsión. Obviamente, entonces, de la pregunta específica de si se les da analgésicos, sí, a la par se les da los antiinflamatorios comunes y corrientes que las mujeres tomamos para los cólicos menstruales, porque la sensación va a ser esa, van a haber una especie de cólicos, de pronto, pues sí, un poquito más fuertes, acompañando a ese sangrado, mientras se sucede la expulsión. Y uno precisamente de los signos donde la mujer ya nota que, que ya ocurrió la evacuación es cuando ella ya siente que el cólico ha mermado, ha disminuido, que ya el sangrado está disminuido, que también sirve para que ella los reconozca como síntomas de alerta cuando no, cuando son, digamos que persistentes el sangrado, el dolor, pues ya toca tomar otras medidas, ¿no?
Buenísimo. Adicionalmente, pues ya cuando tú dijiste la aspiración, claro, ahí sí ya se utiliza, obviamente que eso sí es institucional, a la paciente se le da analgésico oral, a la par con antibiótico, se le maneja un bloqueo cervical, es decir, que se inyecta en la zona del cervix, adicionalmente pues se le maneja más analgésico posterior allá a la IVE, a la IVE. Y esto claramente, ese proceso de aspiración, estamos hablando ya de una semana de gestación avanzada, a partir de las 10 que su merced había nombrado más o menos, cuando ya el embrión esté más formado. Bueno, hasta la semana 10-12 se puede hacer con el aspirador o se puede hacer médico. A la mujer se le pueden dar las dos opciones, la ventaja del médico, si tuviéramos el mifepristón, o sea, los dos medicamentos, tiene la gran ventaja de que la efectividad es muy, muy alta y el procedimiento muy rápido, pero como desafortunadamente no contamos con el mifepristón para todas las pacientes, entonces nos toca hacer uso solamente de dosis repetidas del misoprostol, que deben ser dosis correctas, que deben ser horarios correctos y que por eso es que cuando las pacientes simplemente van a farmacia a comprar el medicamento, pues ellas están mal asesoradas, inician unos abortos inseguros que son los que terminan en hemorragias, en infecciones, y de ahí la esencia de que el personal de salud pueda estar acompañando, el servicio de salud pueda estar acompañando a estas mujeres en su decisión para que no entren en abortos inseguros. Sí, claro. Entonces, continuando con la parte de la parte pues técnica, después de la semana 10-12, entonces igualmente se puede continuar con las dosis varían de acuerdo a la edad gestacional y ahí también el aspirador se puede manejar hasta la semana 15, pero en estas semanas, que es de la semana 12 a la semana 15, sí debe ser manejado por un especialista en ginecología porque ya son úteros más grandes y pues ya se corren más riesgos. Pasadas las 15 semanas se sigue manejando medicamento para poder abrir el cervix y ablandarlo y que se suceda lo que hacíamos incluso antes o lo que se hace pues desde hace siglos y es la suspensión, por ejemplo, si un fetico ha muerto inútero, si ha roto membranas, si trae unas malformaciones. O sea, esto lo que pasa es que pues las sentencias y la necesidad de que esto sea obviamente socializado con toda la población y que la sentencia entra en rigor a partir del 2006 en Colombia, a partir de los años 70-80 en el Reino Unido, en los 80 en Estados Unidos. O sea, estas son cosas que vienen de décadas atrás en todo el mundo y pues desde antes de esas épocas ya esto se manejaba pues prácticamente igual. Sí, O claro, sea que, nosotros, sí, debe. sí, claro, nosotros estamos atrasados en esto. Esta sentencia de la corte era demorada y lo que hacía era tener personas, como usted le indica, haciendo los abortos igual los iban a ver, solamente que no iba a estar de la mano de un especialista y era lo que podía traer problemas. El aborto inseguro en el mundo pues es la causa de gran mortalidad de mujeres y eso precisamente es lo que la OMS, las instituciones a nivel mundial que han estado acompañando a las mujeres en sus derechos digamos, por defender la vida de esas mujeres. Eh, Nadie, ninguna de las instituciones, yo aquí que estoy ante ustedes, digamos que dando unos conceptos, pues nadie definitivamente promueve el aborto. Los grupos, los colectivos que se llaman Provida, pues son muy enfáticos en estar tachando a las otras, a las personas que estamos, digamos, acompañando a las mujeres en estos procesos como pro aborto, y eso no es correcto. Nosotros no promovemos el aborto, nadie, ninguna mujer, la misma mujer que decide eso, está queriendo tener un aborto. La legalización del aborto no está haciendo que desde antier, tras antier que entró en rigor la nueva sentencia, pues las mujeres no van a estar abortando. Este fin de semana todas se van a venir a abortar. La semana entrante todas van a dejar de realizar la práctica de su anticoncepción segura
o van a pedir violencia sexual para que queden embarazadas porque la moda ahora es ir a abortar, ¿no? O sea, yo creo que estas cosas se han salido de contexto en algunos círculos y pues más bien la palabra correcta de lo que se debería utilizar para denominar al grupo no, debería ser más bien, o a las mujeres, es pro-choice. Ese es uno de los términos que se usan, la pro-escogencia, es decir, Sí, claro. pro-libertad. Eso es más bien como el término más indicado, porque pues es la escogencia libre y voluntaria de la mujer. Claro, y además que usted toca un tema muy, muy importante y es que los anticonceptivos también pueden fallar, que son casos muy, muy pequeños, es un porcentaje muy bajo, pero puede fallar también y si la mujer que también está con su tratamiento de anticonceptivo y queda embarazada, pues ella también puede decidir por la interrupción voluntaria del embarazo porque ella ya de por sí estaba en su proceso. Algo puede haber fallado, es normal, es algo que puede pasar. Son casos muy cortos, pero sí. No son tan infrecuentes. Mira, yo te hablo con la parte médica. La evidencia muestra que los anticonceptivos se califican en su eficiencia con unos índices que se llama el índice de PER, que marca más bien la inefectividad de los métodos. Entonces, mira, los métodos hormonales son supremamente seguros. Prácticamente que menos de una mujer, o pongámoslo pues en números reales, una mujer le fallaría el método anticonceptivo hormonal de 100 mujeres, o sea, 1%. Es más, estadísticamente ni siquiera alcanza el 1. Vamos a decir que más bien una mujer en 300, en 400, para ir a unos números razonables, porque el índice es más o menos, la falla es de por ahí de 0,4. Pero eso es en el uso perfecto. En el uso perfecto, pero desafortunadamente las mujeres entran, hombres y mujeres, porque aquí estamos hablando de que la sexualidad segura tiene que ser una acción de pareja. Para que estemos hablando de aborto es porque hubo fecundación, y para que haya fecundación tiene que haber un gameto Eso es de masculino y dos. uno femenino. Esto es de dos. Y lo que uno no entiende tampoco es cómo las mujeres han tenido que batallar todo esto solas, y cómo la sociedad las tacha y las carga a ellas solas, y cómo los mismos hombres, aunque sí es verdad y tenemos que reconocer que son muchos, muchos los hombres que acompañan a las mujeres en esta dura decisión, que aunque no sean sus parejas las que están en esta situación, hay muchos hombres que acompañan a la sentencia y a la decisión, pues también son muchos los hombres que a raíz de que ellos mismos ejercen la violencia sexual dentro de la pareja, el no acompañamiento, el saboteo del método, pues los hombres, el no acompañamiento a la mujer en todo lo que es la parte de anticoncepción, pues la verdad es que ahí también hay un papel importante. Entonces, volviendo a los anticonceptivos, yo contaba que esos métodos de corta duración que son tan efectivos, eh, desafortunadamente la mujer le puede fallar por el solo hecho de que tenga una molestia digestiva en la mitad de su ciclo. Si esa paciente esa mujer tiene una intoxicación alimentaria con un proceso de diarrea, de vómito, 2 días, esa mujer no tiene su anticonceptivo. ¿Y será que ella verdaderamente conocía o se percató de que le estaba fallando el método en ese momento? Esa es una posibilidad de falla. Otra que es muy común y que de verdad que en nuestro país es algo frecuente, es el no abastecimiento de las EPS, de las IPS, o sea, la discontinuación del método porque no le entregaron el método a la paciente. Y no se lo toman los días correctos, por ejemplo, en el caso de la Por pastilla. ejemplo, por ejemplo, ellas pueden fallar Yo a creo la que esa es la toma. más frecuente, ¿no? La de la toma No, de pastillas. la verdad es que la más frecuente es La de las barras. el no abastecimiento, no, el no abastecimiento de los métodos por parte de los servicios de salud. Ah, ok, O independiente de sea, cualquiera. sí, o sea, no, pues es triste decirlo, pero desafortunadamente los servicios de salud no están, su logística no es la mejor, no es la perfecta, y a veces la paciente tiene que pedir cita por una reformulación. Cuando va por sus pastillas no están en el stock de farmacia. Eh,
no hay personal entrenado en el pueblo para colocar los métodos que son más seguros, que son los de larga duración, que son los dispositivos y los implantes. O si el personal está capacitado, no hay implantes, no hay dispositivos. No siempre esto es, ahorita por ejemplo, los últimos 2 años, no todo fue, digamos que culpa de las instituciones de salud, también tuvo mucho que ver el no abastecimiento del país, prácticamente que nos quedamos sin anticonceptivos en algunos meses de pandemia. Y en la ciudad, pues hasta sí se conseguían, porque había algo de recursos, pero los pueblos y Pero las fuera no. veredas se quedaron completamente sin abastecimiento. Claro, no, no, sí, y me causa curiosidad algo que acaba de decir, que los de larga duración son más efectivos todavía, ¿no? Que el hormonal de Claro, pastillas. son en el uso, como tal, el método es idénticamente igual en efectividad. O sea, un dispositivo es tan efectivo como unas pastillas, pero resulta que las pastillas sí dependen de factores externos Como la memoria. inherentes a inherentes a la mujer o también externos a la mujer, como es lo del abastecimiento por parte de su EPS. Claro. En cambio, el método del dispositivo y las barras, pues ya una vez insertado en el cuerpo de la mujer, pues ya no tienen que intervenir, no tienen que vigilar y por eso se consideran que son, o desde el punto de vista estadístico, pues obviamente no van a tener posibilidad de fallo. No, claro. Bueno, ahora en la pregunta que yo le había hecho anterior, ya es solamente un resumen pequeño. El periodo menstrual de la persona, de la mujer, como no es hormonal, ya lo aclaramos, eh, no se ve afectado después del procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo. No, para nada. La mujer, pues al momento, el día de que ya finaliza ese embarazo, va a tardar unos días posteriores en que ese sistema hormonal nuevamente vuelva a su etapa pregestacional. Eh, de tal manera, incluso a la mujer, una parte también muy importante de la asesoría dentro de la IVE es que se les hace toda la Seguimiento. consejería seguimiento, pero la verdad es que no es que necesite mucho seguimiento y sí se deja la cita abierta para que la paciente si quiere consultar o hay signos de alerta, pues sí, a los 7 días, 2 días, 14 días venga, pero lo más importante es que la mujer se va de la institución o lo correcto dentro del protocolo bien aplicado es que la mujer se tiene que ir con un método anticonceptivo porque hay un muy mal concepto de la población y es que el decir abiertamente que las mujeres están utilizando la IVE como método anticonceptivo. Entonces, partamos del hecho de que abortar, nadie quiere abortar. Esa mujer no quiere verse en esa situación porque es una situación bastante abrumadora. Claro. Ella misma sabe que tanto la sociedad, su familia y el sistema de salud las van a estar de pronto maltratando, victimizando, Juzgando. entonces juzgando. Entonces ninguna mujer va a querer pasar por eso cada mes. Entonces, pues no es un método anticonceptivo que la mujer vaya a estar utilizando. Yo nunca he sabido de mujeres que estén viniendo, no sé, que uno las conozca porque vienen al servicio a pedir una IVE, no, eso no ocurre. Bueno, entonces la asesoría que se les hace de anticoncepción es que se les explica todos los métodos y en lo posible, precisamente por haber sido una paciente que tuvo que decidir una IVE, de entrada ya esa mujer tiene una connotación de que algo está sucediendo, ya sea en su sexualidad insegura, en que está inmersa en una situación social de riesgo, es mujer que vive en área rural, no tiene accesos de salud fáciles, económicamente o culturalmente la educación de esa mujer no es la apropiada para que se apersone de su autocuidado. Las adolescentes, por ejemplo, las migrantes, las mujeres en discapacidad, ese tipo de mujeres que son más vulnerables desde el punto de vista social, pues también son las mujeres que
desafortunadamente son las que más tienen que acceder a la IVE y por lo tanto el método anticonceptivo con el que quisiéramos idealmente que ellas se fueran y es el que les ofrecemos en primera instancia son los métodos de larga duración. Entonces, ese mismo día que se les realiza la IVE, se les coloca un dispositivo intrauterino si ellas están de acuerdo, si aceptan y firman el consentimiento informado, o se les ponen las barras subdérmicas, o en su defecto se van con la fórmula de varios meses y con toda la explicación de cómo acceder al método, ya sea corta duración, tipo pastillas o inyección. Claro, ¿no? Y que esto no es solamente las mujeres, como ya habíamos hablado. Yo, por ejemplo, soy uno que digo, por favor, quiero que llegue a este país, que se popularice, que nos empiecen a decir a los hombres, mire, Tom, usted también puede. Ojalá y sería maravilloso. Yo estoy en mi proceso también de la vasectomía. Lo que pasa es que no es tan fácil acceder a procedimientos quirúrgicos si no tiene uno el dinero, porque por la EPS, o sea, sí se puede, pero digamos que es un proceso largo, igual que todas las citas con especializaciones, pensaría yo. Me ha tocado una cita Pero general. Pero fíjese que eso es una doble moral de nuestro país. O sea, no deberíamos estar dando tanta discusión o estar poniendo tanta objeción a temas como este y como otros temas de derechos y en cambio no estar nosotros como sociedad peleando por un acceso inmediato. Es que realizarse que una persona que ha decidido la esterilización quirúrgica y más aún si un hombre la decide, porque es que eso sería maravilloso que los hombres empezaran a apoyar a las mujeres en esto. La vasectomía es una cirugía mucho más sencilla, de menos posible complicación, de recuperación muy rápida. Unos cuantos días y Entonces, ya. no, es que eso es prácticamente que al día siguiente el hombre, excepto cierto malestar, un poquito de dolor que pasa con un analgésico, es que es una cirugía que es prácticamente a través es ahí debajo de la piel, de la epidermis, mientras que en la mujer sí hay que acceder a la cavidad pélvica. Entonces, desde este orden, desde este punto de ideas, los hombres no deberían tener eh, barreras en el sistema de salud. Eso debería ser bastante ágil. El Y, proceso y, también, sí, el proceso un poco de, bueno, quizá que yo pensaba era el de que se popularizara o mejorara por parte ya médica el uso de anticonceptivos como lo tienen las mujeres, que claramente porque a ellas se les ha hecho ser las que tienen la anticoncepción, eso ya es un tema social, pero sí es bueno, ya que estamos tomando más conciencia y que se está poniendo un poquito más equilibrada la balanza para el lado de ustedes, que empiecen a ver más para los hombres. O sea, lo que yo hablo es que se empiece a volver más popular los anticonceptivos para hombres, que se puedan desarrollar. sí, esa parte pues se ha venido trabajando desde hace muchos años, pero inclusive las encuestas en las que se tienen que basar este tipo de cosas no han sido las mejores. O sea, los hombres responden que no quieren tener esa responsabilidad, que no están, digamos, Un tema cultural. sí, no están en tener que tomar una pastilla diaria o tener que correr unos riesgos de que si, como los primeros medicamentos que se estuvieron usando, tuvieron unos efectos colaterales que pues el hombre no Como estaba todo. dispuesto a seguir, pero afortunadamente pues ya las investigaciones han continuado y bueno, esperemos a ver si de una forma más sencilla con ustedes tocará algún TAD o algo más sencillo porque ustedes se complican mucho, sí. No, no Pero sí, todos. mientras eso ocurre, desafortunadamente sí, la mayor carga la lleva la mujer. Sí, eso ya es un tema cultural y que viene pasando, pero sí hay más conciencia porque hay algo que pasa entre los hombres y también es que nos callamos un poco las cosas. Entre hombres, quizás sí nos contamos más. Yo lo digo porque varias personas conocidas, varios hombres, no me ha pasado con dos ni tres, son bastantes los que me han manifestado que se quieren hacer la vasectomía. Y dicen, sí, yo quiero, pero me dan largas, no sé qué. Yo precisamente por esa razón quiero también documentar mi proceso para explicar cómo se hace. Yo ya sé cuánto vale, por ejemplo, en un lugar como Profamilia, que en la medicina prepagada, pues sabemos que pues, si uno tiene el dinero, pague lo que va a hacer así, súper rápido. Y entonces sí quiero documentar esto para que ellos tengan esa facilidad. Pero ese es como, Pero es que mira lo que estamos conversando, bueno, me das pie para algo que claro, ojalá los que nos estén escuchando, eh, pues, pues recapacitemos en esto y es
lo privilegiados que somos nosotros, las personas que trabajamos en salud, o los que están probablemente teniendo el acceso a las conversaciones o a los videos que tú estás presentando, porque estamos dentro de probablemente una posibilidad de conocimiento que nos permite. Y si a eso le sumas el hecho de que tú tienes la capacidad económica para acceder a esa cirugía y que prefieres gastarla en eso y no en un viaje, porque, porque bueno, también es una decisión personal muy, muy inteligente de tu parte. Pero fíjate que eso no da equidad en un país donde el 54-60% de la población vive en pobreza. Entonces, tanto la IVE como la anticoncepción definitiva, incluso hasta ponerse un dispositivo, unas barras, que hay muchas mujeres que dicen mi tiempo es más importante, yo no puedo perder una mañana, un día, 8 días rogándole a la EPS que me acceda, que me dé la oportunidad de un método anticonceptivo, ya sea temporal o ya sea de larga duración. Entonces, ¿cómo es posible que tenga que ver aquí la capacidad económica? O sea, nuestras mujeres, lo que llamamos popularmente la mujer de a pie, que es la mujer trabajadora, generalmente cabeza de hogar, que no tiene trabajo digno, o que no tiene ni siquiera trabajo regular, o no tiene trabajo, tiene 3 hijos, Tiene que y rogarle a que la no, EPS. y que no puedan acceder a un servicio adecuado, a una cesárea o a una IVE. Y entonces la mujer que sí tiene capacidad de pago, aparte de que recibe su asesoría adecuada, pues además puede pagar por los servicios de salud. Claro, no, yo hablo de mi procedimiento, no, no es que diga voy a donar, voy a destinar los 800.000 pesos para mi vasectomía, no, lo pienso hacer ¿Eso con, te cuesta? ¿Eso lo cotizaste en 800? sí, más o menos es entre las consultas, el examen que hacen con urología y ya el procedimiento posterior y medicamentos, más o menos ronda eso. La operación como tal son 650.000 pesos hasta el año anterior, hasta el 2021, con la entidad de Profamilia. Claro que con ellos es casi que el proceso se hace en una semana, que es algo bastante corto, pero yo lo voy a hacer por medio de la EPS. Entonces, lo primero es tener su cita con el médico general, pues uno le explica, él hace algo que es normal, usted lo ha explicado ahorita, que es primero, está seguro que desea hacerlo, cuántos hijos tiene, es algo normal, no es para que uno se eche para atrás, son ¿Tú preguntas tienes, básicas. ¿Tú tienes hijos? No, no tengo hijos, pero yo no quiero Ok, tener. pero esa es tu decisión, claro, totalmente respetable. ¿Y no te pasó que te dijeran que porque no tenías hijos no podías operarte? Muchos, muchos. Esa es una de las barreras que quiero quitar porque a muchos les he escuchado decir, pero usted ya tiene hijos, no lo van a dejar. Y yo, pero si a mí ya me programaron. O sea, Claro que sí. son mitos que se pasan de boca a boca y eso dirían por ahí una mentira que se dice muchas veces puede convertirse en una verdad, en el ideal. No, pero no son mitos. Yo tengo pacientes en donde, bueno, yo solamente atiendo en este momento mujeres porque soy ginecóloga, pero igualmente sus parejas y dentro de conocidos que han asistido a su EPS y por la desinformación o por digamos que el criterio de ese médico en particular o médica en particular. Le dice que eh, no, Exacto. O porque sea, no la tiene hijos. imposición, eso no es ético y eso es una práctica común. Y es que desafortunadamente por imponer un criterio o una opinión personal, el médico pues quiera, digamos que adoctrinar o quiera sugerirle al paciente o a la paciente de que pues es mejor tener los hijos cuando es la decisión obviamente del paciente. Claro, no, y a mí es que no la tengo por acá a la mano, quizá más adelante, de pronto en edición pongo por aquí cerquita a mí un pantallazo, pues una foto de lo que puso el médico en mi orden y es que sencillamente me preguntó, ¿usted quiere ser padre? Y yo no quiero tener hijos, ya suficiente tengo con mis animalitos y no quiero más. ¿Y por qué? No, por X y le di mis razones y él dijo, ah, ok, perfecto. Y lo único que dice en la remisión es paternidad satisfecha, ya no me preguntaron nada más. Muy bien, eso estuvo muy bien en la asesoría de tu médico. Fue muy puntual. Lo único es que lo que le digo, luego se remite a otro lugar y tiene que hacer uno varias vueltas para que le programen una cita dentro de un mes. A mí me hicieron ir un mes después para sacar la cita, pero es algo que también pasa
a las mujeres cuando quieren hacerse su procedimiento también de esterilización. Entonces es algo, digamos, normal en este país, que sí de pronto este tema con la corte, esta sentencia y esta popularización de los temas de anticoncepción a lo mejor ayuden a que todo esto se facilite. A que se informe, a que las mujeres y los hombres se informen sobre cómo se suceden, cómo deberían ser las cosas, sus derechos. De Sí. hecho, dice eso la sentencia de la corte, la abogada que me ayudaba con esto me decía, además, en esta sentencia dice, en este informe dice que tienen y están obligando a las instituciones médicas a que no solamente es practicar el aborto, sino también hay que empezar a informar cómo se hace, qué métodos tiene, todo este tipo de cosas. Parte de lo que yo estoy haciendo, se supone que tiene que hacerlo de ahora en adelante el sistema de salud, que me parece muy bien. Bueno, de hecho ahí digamos que me das pie para dejar dos cosas que a mí me parecen súper importantes y es a lo que yo personalmente es a lo que más le doy valor en todos estos temas de sociedad y es iniciar con una educación sexual temprana para nuestros niños y adolescentes. Tristemente en nuestro país, de hecho décadas hacia atrás, porque uno de nuestros antiguos procuradores, eh, Sí, ya todos lo Alejandro, conocemos de acá, de Bucaramanga, el no, quemador de libros. pues imagínese, tristemente además santanderiano. Bueno, pues este caballero nos echó para atrás todo lo que ya estaba a punto de implementarse, que era la educación sexual integral a partir de los 5 años de edad. Y a mí me gustaría aquí aprovechar este medio para poder ir hablando del tema y si más adelante en otro momento lo podemos profundizar, sería bien importante, porque esto no solamente toca a la parte del sector salud, sino mucho más importante al sector educación. Y es que existen unas técnicas, se llaman orientaciones técnicas en educación sexual integral. Ustedes lo pueden buscar en internet. Es un documento que se está trabajando a nivel mundial desde 2008, si no estoy mal, y cada 2 años se actualiza el documento. Estas orientaciones técnicas las trabaja la UNICEF, la OMS, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, todas las organizaciones que están interesadas en que las familias, que son el centro de una sociedad, pues verdaderamente vivan una vida plena, un goce, y eso también implica pues que obviamente tengan un control no solo de natalidad, sino también de todo lo que es el núcleo familiar. Y está demostrado, la evidencia así lo muestra, que cuando al niño se le empieza una educación, pero por currículo, o sea, completamente organizada, estructurada, con unos contenidos acordes a su edad, con unas pedagogías lúdicas, en donde los primeros temas son valores, familia, interrelaciones, qué me es permitido, qué debo hacer, cómo defenderme, cómo detectar que algo que está mal. Mire que, por ejemplo, la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, que es un tema tan arduo en nuestros países latinoamericanos, en todo el mundo, pero nuestros países latinoamericanos llevan unas estadísticas muy altas. Que sabemos que nuestros jóvenes están empezando sexualidad entre los 12 y los 13 años, pues ellos ya tengan la información, tengan las herramientas para que si lo deciden, su sexualidad sea segura, evitando embarazos adolescentes y que no tengan que caer en unos abortos inseguros o en unas interrupciones voluntarias del embarazo. Que las IVES en adolescentes, pues es un tema bien, bien difícil. Las niñas, todas las niñas que están inmersas en situación de violencia sexual por debajo de los 14 años, esto tipifica como violencia, así sean relaciones consentidas. Entonces, pero nuestros jovencitos están empezando tempranamente esa sexualidad. Y eso no se puede parar. Incluso Eso se estas puede orientaciones, educar. pero fíjate que, por ejemplo, estos documentos son claros en que cuando ellos tienen la información, cuando hacen estudios de casos y controles y de verdad han comparado los niños de países donde se les ha dado la orientación y con otro grupo de países, y no solamente entre países, porque a veces también la parte cultural tiene mucho que ver y la parte económica, son países desarrollados contra países en desarrollo, sino dentro del mismo núcleo cultural se han comparado, se ha demostrado que
tener esos conocimientos motiva a estos jóvenes a retardar el inicio de la sexualidad. Los motiva porque saben de los riesgos de transmisión de ITS, de VPH, saben que su sexualidad la pueden manejar con cosas como la amistad, el crecer juntos, el deporte, y no necesariamente, que es algo que los padres a veces tienen el temor, y es que la educación sexual integral es involucrar a los niños en sexualidad, y eso no tiene nada que ver. Sí, eso es muy diferente. Bueno, doctora, ya ahora sí no le quito más tiempo. Yo sé que usted es una mujer ocupada y quiere descansar también porque ya estamos tardecito. Claro Ya que sí. lo último es algo que ya su merced respondió, pero igual lo voy a sacar algo muy pequeño, muy resumido, y es lo que habíamos dicho de el riesgo para la salud de la madre, la mujer que se practica la interrupción voluntaria del embarazo, IVE, es corto, que ya su merced lo había mencionado, pero lo quiero puntualizar. O sea, como todo procedimiento tiene un riesgo, pero precisamente eso es lo que se está evitando con el hecho de que lo lleve un especialista. Bueno, pero es decir, un médico general, desde el punto de vista técnico, hasta la semana 10-12, luego sí lo practicaría un ginecólogo o ginecóloga. Los riesgos, pues sí, en conclusión, son menores entre más temprano, y esa es la intención, que ojalá nuestras mujeres, al conocer la información, información que tiene que partir de sistemas de anticoncepción eficientes y seguros para que no tengan que entrar en interrupciones voluntarias del embarazo. Pero si todo esto previo ha fallado y la mujer definitivamente se ve inmersa en una situación, en una decisión de estas, pues que entre más temprano va a ser mucho más fácil para ella, de menos riesgo. Una vez hecha la IVE, la mujer a los 7 días ya va a tener prácticamente todo su sistema hormonal, su cuerpo estará totalmente, digamos que en un estado pregestacional. Tan así que lo que yo iba a comentar era que ya a los 7 días incluso ya está en riesgo de embarazo, y por eso nuestras pacientes ya tienen que irse con un método anticonceptivo desde la atención. Se van con un método anticonceptivo para que no vayan a tener el riesgo pues, el riesgo de otro embarazo. Claro. Pero su cuerpo va a estar totalmente en condiciones normales, tanto hormonales, anatómicas, y ya aproximadamente a las 4 semanas ya va a tener su primer ciclo menstrual, su siguiente ciclo menstrual. Bueno, doctora, muchas gracias por su respuesta. Nos hacía falta escuchar a alguien que supiera el tema y no seguir escuchando cadenas, memes, cosas que solo vemos en Facebook, que no es más que desinformación. Hay que aprender a filtrar y empezar a escuchar a los que saben de cada cosa. Bueno, muchísimas gracias, Wilber.